Y como es una ficción, pues yo lo que están diciendo es que a Puerto Rico no hay que tenerle miedo. Que aquí el cuco de la independencia no viene, que no, aquí no hay socialistas, que aquí no hay comunistas, todo eso. La pregunta es si hay un miedo infundado. No es lo mismo tener miedo que tener inquietud. No es lo mismo de tener reservas. Y sí, en cierto sentido, temerle a las consecuencias de. Pero esto no sale en el vacío. Porque los primeros que le metieron miedo a la independencia y a la soberanía de Puerto Rico no fueron los estadistas, fueron los populares. Fue Muñoz, que empezó como independentista y le dio la clavada a los independentistas después y se convirtió en un happy colonial. Ese miedo ¿es fundado o no es fundado? Vamos a ver. ¿Se dio el ataque al Congreso por los nacionalistas? ¿Sí o no? A tiro limpio. ¿Se dio el ataque a Fortaleza en el 50? ¿Sí o no? A tiro limpio. ¿Y Jayuya? Los tiros. La revuelta de Jayuya. A tiro limpio. ¿Es un cuco? Pues historia. Y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y la Taberna Francés, donde mataron los terroristas a gente inocente y los macheteros. ¿Esto es un cuco inexistente o es realidad y es historia? Sacar la Marina de Vieques y sustituirla por el cartel de los soles. ¿Un cuco o realidad? Después la Marina de Estados Unidos y quedó el este de la isla desprovisto de protección en manos del narcotráfico venezolano. Y cuando usted ve darse lengua el liderato independentista completo con los dictadores y los narcotraficantes de Venezuela, con los dictadores de Cuba y con el asesino de Ortega, no solamente eso, lo representan. ¿Eso es cuco o es realidad? Y cuando ocupan la Universidad de Puerto Rico y la cierran, y las huelgas, y se pierde el tiempo, y la universidad boca abajo, a todo lo que da, cuesta abajo, ¿cuco o realidad? Que la ocupan y quien manda en la Universidad de Puerto Rico son los independentistas, las uniones independentistas. No son los tontejos que nombran los gobiernos de turno. Oiga, y los que marcharon a favor del IBU para no cerrar el gobierno en el 2006 y para no votar empleados públicos, los sindicatos, los monseñores, ¿cuco o verdad? Nos impusieron el IBU. Empezó por 6 pulgadas y media y terminó por 11 y media. Y los diásporos que impiden que tengamos igualdad. ¿Cuco o realidad? Y la narrativa anticapitalista y antisector privado que tiene loco a la patronal y a Azores y a la Cámara de Comercio y dicen que es terrible. ¿Cuco o realidad? Y el meloneo que se tragó el Partido Popular. ¿Cuco o realidad? Y el golpe de Estado del verano del 19, totalmente innecesario, totalmente injustificado. Un gobierno electo lo tumbaron. ¿Cuco o realidad? Y las retrancas y los amarres al sector privado. Aquí no se permite que se construyan hoteles, que se construya nada. Se oponen hasta las fincas solares, se oponen a todo, a las turbinas de viento. ¿Cuco o realidad? Y el despotismo en el Partido Independentista Puertorriqueño. Un presidente de 60 años. La misma terna de 3 candidatos en el 12, en el 16, en el 20. No creen en la primaria, no creen en la democracia, niegan los mandatos plebiscitarios y tienen el cinismo de decir descaradamente bajo mentira de que ellos van a respetar los procesos democráticos. ¿Cuco
o realidad? Y las relaciones con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. ¿Cuco o realidad? Y la membresía en la Internacional Socialista. ¿Cuco o realidad? Y la membresía en el Foro de Sao Paulo. ¿Cuco o realidad? Y el programa, que se lo leímos aquí completo, de que los fondos federales se acaban, que los quieren en bloque en una época de transición que no se necesitan. ¿Cuco o realidad? Y la feminazi y Eliezer Molina y la violencia que hemos visto en las calles, manifestación tras manifestación tras manifestación. ¿Cuco o realidad? Sí, mi hermano Ángel Rosa, el cuco existe. El miedo es fundado. La historia lo demuestra.